tal, amigos del equipazo? Bienvenidos una vez más a los libros de Blanca Lolbe. Voy a platicar con este gran autor que está aquí a mi lado, aunque del otro lado del charco en realidad, pero aquí a mi lado y aquí en mis manos. En mis manos, al lado, en la pantalla, y en mis manos a través de uno de sus libros. Supongo que es la más reciente de las obras, porque esta es una obra que vamos a platicar, amigos, que se escribió durante la pandemia ya. Él es César Vidal y me da mucho gusto César Vidal, que es historiador, escritor, comunicador, doctor en historia, premio extraordinario de fin de carrera, derecho, filosofía y teología, con una gran cantidad de premios. No me voy a detener a nombrarlos todos porque se nos va toda la entrevista, dejamos de hacer entrevista. El premio de novela histórica Ciudad de Cartagena, con La Mandrágora de las 12 lunas, de la que platicaremos en otra ocasión, el premio Jaén, el último Tren a Zúrich, premios SEI por la misma obra, en fin, algunas de sus obras. Actualmente dirige un programa de radio. ¿Todavía estás en el programa de radio La Voz? Sí, claro que sí. No solamente es que estoy en el programa de radio de La Voz, es que hace poco nos hemos convertido en el programa de radio más escuchado en España según las listas de iVoox, a Bueno, pesar de que el programa yo lo hago desde el sur de la Florida, desde el exilio. Pero ahora mismo es el programa de radio más escuchado, muy por delante de las grandes cadenas radiofónicas en España. ¿qué tal? Qué bien. Entonces, estamos hablando con César Vidal, que en este momento está en Florida, porque eres norteamericano de origen español. Sí, yo de hecho soy nacido, criado, crecido y hasta mi exilio, pues he vivido en España, ¿no? Además en distintos lugares, ¿no? Hace ahora prácticamente 9 años que me exilié a los Estados Unidos y en estos momentos soy ciudadano americano, sí. ¿Alguna razón que podamos saber por el del exilio? Sí. Tú fíjate que yo llego a España, perdón, llego a Estados Unidos después de despedirme del trabajo que tenía en la radio y apenas estoy entrando en mi dormitorio, en mi casa, aquí en el sur de la Florida, y recibo una llamada para avisarme de que van a atentar contra mí en la semana siguiente en España y que se alegraban mucho de que no estuviera en España, Ah, porque si no hubiera volado por los aires, iban a lanzar una bomba sobre mi domicilio. Eso claro. fue un sábado por la tarde, dejé pasar el domingo y el lunes estaba presentándome ante un abogado de inmigración para solicitar la residencia en los Estados Unidos y desde entonces hasta el día de hoy. Vaya. El exiliado, entonces, ¿algo de autobiográfico tiene? No tiene nada de autobiográfico porque efectivamente es un libro que Ujú. acontece en el siglo XVI, en la época de la contrarreforma y de la reforma, y por lo tanto me pilla muy lejos, a 500 años de distancia, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que un libro que está dedicado a todos aquellos que en algún momento tuvieron que exiliarse de su país por las más diversas razones políticas, religiosas, sociales, pues evidentemente sí encontrarán algún paralelo y ahí habría un lejano paralelo con mi experiencia, pero lejano. Sí, lo que sucede es que aunque esté ubicado en una época tan lejana, de pronto es esto, que la experiencia es tan humana que parece vigente en prácticamente cualquier momento, salvo por supuesto, los escenarios, ¿no? Ya no hay Sí, Inquisición, no por lo menos como la había en aquel entonces. sí, son Es- distintas. sí, Las son distintos. actuales son diferentes. Ok. El libro fue escrito ya en época de pandemia. ¿Cómo surge la idea, César? El subtítulo del libro, por cierto, es Para todos los que buscan paz y libertad. Sí, Y sí. aquí la presencia también en tu vida, en tu literatura, la presencia y de la relación personal con Dios es muy importante. Me parece que se hace presente también acá. Pero cuéntanos cómo surge la idea de la anécdota para escribir El exiliado. Vamos a ver, el exiliado pretendía recoger lo que era la vivencia de una persona que tiene que huir de su país. En este caso, y no estoy estropeando la trama ni la lectura,
una persona que vive en un país inidentificado, aunque a medida que uno va leyendo se da cuenta de que ese país es la España del siglo de oro, recibe el aviso de una vecina de que la Inquisición ha empezado a investigarlo y considera que lo más prudente es desaparecer del país, lo cual es lógico. Esto es así. Había gente que de hecho en esa España del siglo de oro, cuando recibía la noticia de que la Inquisición estaba iniciando algún tipo de procedimiento, muchos se exiliaron. Fue el caso del gran humanista Juan de Valdés, de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, y hubo gente que se suicidó directamente. Es decir, Sí. no veía hacia dónde podía huir y decidió que acababa con su vida porque efectivamente un proceso inquisitorial implicaba la detención, el que no te informaran de la acusación, el que te sometieran a tortura sin que tú supieras que tenías que confesar para acabar con la tortura, el que te confiscaran tus bienes, muy posiblemente el que acabaras en la hoguera, pero luego además, para terminar de coronar este rosario de maldades, además la infamia pasaba a tus descendientes generación tras generación. Con lo cual, evidentemente, uno comprende lo del suicidio, lo del exilio, etcétera. Claro. Ese exilio se hubiera podido dar, desgraciadamente, en la historia de la humanidad en otro contexto, pero a mí me parecía interesante poder situarlo ahí y al mismo tiempo convertir El exiliado en una novela, no voy a decir iniciática, pero sí una de esas novelas del camino en que la persona va buscando la paz y va buscando la libertad y al mismo tiempo va cruzando por una Europa en la que se encuentra la cultura de la época y la cultura de la época, aunque sea antigua en siglos, en muchos aspectos nos ofrece una imagen, refleja nuestra propia imagen y la de nuestra sociedad en el espejo, insisto, aunque estemos a medio milenio de distancia. Claro. Ahora hay presencia en este exilio y en este tratar de huir para encontrar la libertad. Experimentamos, conforme vamos acompañando al personaje, pues miedo, el dolor, el sufrimiento de él, la traición también, y luego de pronto encontramos el amor, pero también la solidaridad y también la no solidaridad y todo ese El tipo de engaño, cosas. la estafa. Sí, sí, esa es la estafa, ese estuvo tremendo, por cierto. ¿Cuál es ese, es decir, el hilo conductor es la huida del exiliado? Sí, Ajá. sí. ¿Y cómo fuiste armando luego todos estos encuentros? Porque hay que decidir qué es lo que uno qué es lo que uno le quiere decir al lector, ¿no? Pues para mí no fue difícil. Supongo que es que cuando llevas desde los años, bueno, llevas desde los años 80 publicando, pero llevas escribiendo novelas desde los 10 años. No, bueno, Evidentemente, inventar historias es algo en lo que tienes por lo menos un cierto oficio, ¿no? Y para mí era muy claro que yo quería que ese exiliado marchara hacia la libertad en el centro de Europa, atravesando Europa, y que fuera viendo lo que era, se fuera viendo lo que había sido esa sociedad, que por otro lado se parece tanto a la nuestra. Es pues sí. decir, la superstición que aparece en el exiliado la podríamos encontrar en nuestras calles. La gente que engaña al prójimo e intenta sacar ventaja de él, nos la encontramos apenas abrimos la puerta de casa. Las personas que no pueden soportar que alguien tenga una opinión distinta de ellos. Bueno, eso no hay nada más que prender la televisión o la radio para encontrarse con un espectáculo parecido. Y quisiera creer que al mismo tiempo que la gente se encuentra con todo este tipo de horrores, también aparece el amor como aparece en la novela del exiliado. Que por supuesto tiene elementos que no son solo negativos. Tú que has leído la novela sabes que es una novela de esperanza, no es una Sí, sí, novela sí, de sí. desesperación, ni de pesimismo, ni de una visión negra de la vida. Es la idea de que en esta vida hay situaciones enormemente difíciles, pero que hay una esperanza y que existen elementos positivos. Existe, por supuesto, el amor entre un hombre y una mujer, existe la idea de la gente que quiere ayudar a los demás porque es Ujú. consciente de que esa gente necesita ayuda en ese exilio, por ejemplo. Existe la idea de ser de alguna manera útil al prójimo por encima de los prejuicios y de las supersticiones y existe la propia integridad personal
que en el caso del exiliado se basa en una fe espiritual que es la que le obliga a huir de la España imperial, porque si no seguramente no hubiera tenido problemas. De modo que yo creo que El exiliado, que no es ni con mucho una de mis novelas más largas, algunas de mis No. novelas son muy extensas, esta es una novela relativamente breve, 200 y pico páginas, sin embargo intenta trazar todo un fresco de lo que es el ser humano en cualquier siglo y al mismo tiempo un fresco de lo que fue esa lucha de cosmovisiones entre la reforma y la contrarreforma. Y creo que los dos aspectos aparecen cubiertos en el libro. Sí, a mí también me parece que están cubiertos. Esta parte que mencionas de que encuentra, se encuentra la ayuda, se encuentran cosas negativas, sí, en el camino, pero también cosas positivas como el amor, como la ayuda del otro. Y no quiero mencionar lo que encuentra al final, porque pues no, no se vale para nuestros amigos Eso lectores. ahora lo llaman spoiler, sí, o sea que no vamos a Exactamente, entrar en ya eso, estoy, sí. exactamente. Pero sí es efectivamente una novela de esperanza. ¿La escribiste en el encierro de la cuarentena por COVID-19? Sí, pero la idea es ¿Todos? anterior, es Ah, decir, la idea es anterior, era una idea que yo vi con mucha claridad, es decir, cuando en un momento yo hablo con Lluvia Agustín, que es mi editora, y estamos hablando de una posible novela, la verdad es que yo vi la novela con mucha claridad. Es decir, hay veces que no ves con tanta claridad lo que va a pasar en una novela. Yo a veces cuento, y lo digo sonriendo, pero es verdad, que me he ujú, encontrado con personajes que tenían que ser protagonistas y se me mueren en el capítulo tercero. Y sí, estoy diciendo una realidad. Y al revés, me he encontrado con personajes que supuestamente iban a ser secundarios, aparecieran en un momento determinado y desaparecían 10 páginas después, que se te quedan en la narración y no hay quien los eche. Acaban convirtiéndose en uno de los protagonistas, ¿no? Entonces yo tenía una idea de lo que quería contar en El exiliado, pero algunos de los lances fueron apareciendo, algunas de las escenas sobre todo, fueron apareciendo a medida que yo escribía la novela. sí, muchas veces he escuchado a muchos novelistas como tú que me han dicho que una vez que empiezan a escribir los personajes, cobran vida propia y se van por donde Cierto. quieren y no hay más que seguirlos, Es ¿no? verdad, es verdad. O sea, yo no sé si es una experiencia de todos los novelistas, sí puedo decir que también es mi experiencia y que yo me he encontrado a veces con que estaba escribiendo y los personajes se movían tan deprisa que yo iba sin aliento siguiéndolos, escribiendo, porque se movían demasiado rápido para lo que yo podía consignar. Es verdad, es mi experiencia, me consta que es la de otros autores, estoy Sí. convencido que no es la de otros autores que tienen otro método, pero sí es la experiencia que yo he tenido. Y además, en el caso del exiliado hasta se producen una serie de casualidades que son notables. La novela contemplaba la existencia de una epidemia, de una peste. Sí, Y a cuando yo concluyo la novela, que es durante el confinamiento, coincide con una peste moderna que es el coronavirus. sí, sí. Pero cuando esa idea está concebida, yo empiezo a escribir la novela, no sabíamos nada del coronavirus. O sea, es algo que coincide ahí, ¿no? Quizá porque las pestes y las epidemias forman parte del avatar humano, como el hambre, como el amor, como la solidaridad o como la muerte, ¿no? Sí, todos esos elementos forman. Por eso tiene algo de que está vigente todo el tiempo, porque todos esos elementos que tiene acá pueden estar vigentes antes o después de la época en la que está planteada la novela. Y las pestes, por otro lado, en esa época eran algo más común que ahora, incluso, ¿no? O sea, No, no cabe la menor duda, por ujú, razones también obvias, ¿no? sí, claro. Mira, yo creo, Blanca, que en contra de los que piensan que, bueno, que puede haber un enfoque cosmopolita, universal de la novela, etcétera, yo estoy convencido de que la novela, cuanto más está centrada en una época y en una situación, es cuando es más universal. Es Sí, decir, Dostoyevsky es profundamente ruso, pero sus novelas son enormemente universales. Cervantes es medularmente español, pero sus novelas tienen una universalidad que hace que, por ejemplo, los japoneses se identifiquen con Don Quijote o los
chinos que han hecho una versión cinematográfica horrible hace unos años, pero que demuestran un amor terrible por Don Quijote. Y lo mismo sucede con Dickens, o podríamos decir Carlos Fuentes, o podríamos hablar de otros autores. Es decir, en muchas ocasiones hay quien piensa, bueno, si esto sucede en un lugar y en una época, esa novela no nos afecta. No, no, todo lo contrario. La naturaleza humana, Es la misma. cuando la vemos en otro lugar y en otra época, de pronto nos damos cuenta de que es la nuestra, aunque ¿Sí? estén en otra sociedad y hablen otra lengua y vivan en otro siglo. ¿Qué te han dicho los lectores del exiliado? Están encantados. Es decir, las referencias que yo he podido tener de mis lectores, sobre todo en redes sociales, gente que me escribe, que me envía correos electrónicos, pues han sido referencias muy positivas y sobre todo la sensación de que a lo largo de la lectura había momentos en que lo habían pasado muy mal Ah, viendo los avatares del exiliado, sí. pero que al acabar la novela terminaban con una especie de esperanza en la vida, de esperanza en la humanidad y de esperanza para aquellos que deciden buscar la paz, la libertad y que además han asumido el compromiso de ser íntegros consigo mismo y con su conciencia, ¿no? Y en ese sentido, había gente que me decía, mire, tuve la misma sensación que cuando iba al cine cuando era joven, que Ah, qué salía de ver una bonito. película en el cine y mire usted, me sentía lleno de buenas ideas, de buenas sensaciones, de esperanza en el futuro, ¿no? Me pareció que era como vivir aquellas sesiones de cine de mi juventud. Qué bonito, es un gran comentario ese. Muy bonito, muy satisfactorio para el autor. Redes sociales, César Vidal, para que nuestros amigos se puedan comunicar contigo si lo desean, se acerquen a ti, conozcan más de tu literatura. Ya conocerán más cuando hablemos de la mandrágora de las 12 lunas. Aquí la tengo, por supuesto, y esperando turno. Y es una Es, novela muy distinta, además. sí, debe Es ser. una novela de aventuras, ¿no? Ok, eso está interesante. Entonces, redes sociales y dónde podemos conseguir El Exiliado. Bueno, el exiliado, aparte de en distintas librerías, por supuesto, se encuentra en Amazon, que es Claro. casi donde decimos a la gente siempre que vaya, pero por supuesto se encuentra también en librerías. Y en cuanto a redes sociales, hay una cuenta de César Vidal en Twitter y en otras 10 o 12 redes sociales, por supuesto en Facebook. Por supuesto, hay un canal en YouTube, que por cierto, tengo que decir que nos cerraron hace unos meses y hemos conseguido volver a abrirlo y volver a empezar de cero. Sigue existiendo censura e inquisiciones en este siglo XXI, Sí, no solo cabe que la mira, menor ahora no duda. son en la hoguera, ahora son No, acá no, en no. internet, en la Te red. queman de otra manera, ¿no? Te Claro, claro. queman electrónicamente o mediáticamente. Y por supuesto hay un blog que es cesarvidal.com y hay un canal de televisión que es cesarvidal.tv donde hay todos los materiales de mi programa de radio, pero también nuestros programas de televisión. Yo me dedico también a dirigir programas de televisión, como es El Gran Reseteo, como es Camino del Sur, que es un programa musical, como es Buscando el Cao, que es un programa de historia del boxeo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay variedad. Sí, por cierto, hay un programa que es muy breve, pero a mí me gusta mucho porque es un programa que viene a durar 10 minutos una vez a la semana, que se titula Cine para recordar y Ah, donde yo recomiendo clásicos que muchos los habrán visto y merece la pena que los vuelvan a ver, pero que en otras ocasiones son clásicos que no conocen y de mm, pronto la gente está conociendo películas que no había visto y es un programa enormemente popular, insisto, un programa de 10 horas que podría ser la introducción, la presentación de una película clásica, pero que es un programa que crea mucho entusiasmo porque le está abriendo a la gente el conocer a fondo el cine clásico. y dura 10 minutitos. Sí, 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 sí. El último que he grabado ha sido de Cantando bajo la lluvia Ok. y contando anécdotas sobre Cantando bajo la lluvia. Por ejemplo, casi nadie sabe que el número de Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly se tardó en grabar 7 días. Ah, caray.
Es Muy, decir, hay quien muy piensa que de pronto se puso ahí a bailar Jim y Kelly y ya. se acabó. No, se tiraron una semana grabándolo e inicialmente no estaba en el guión de la película. Ah, O sea, lo caray, mejor de la película originalmente no no estaba en estaba. el guión. Y mañana tengo que grabar El gato pardo, grandísima película italiana, Ajá. adaptación de una gran novela del gato pardo, donde aparece esa frase terrible de la política que es hay que cambiar todo para que todo siga igual. Ay, Que es algo que no puede ser más actual. Para que todo siga igual, de injusto, de dividido, de explotado, etcétera, tenemos que cambiar todo. qué barbaridad. Sí, pues sí, vigente también. Muy César vigente. Vidal, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que nos veamos muy pronto en cuanto termine La Mandrágora de las 12 lunas. Y con esto que acabo de decir, me comprometió a leerla pronto. Bueno, yo te lo agradezco mucho, Blanca. Se me ha pasado como si lleváramos aquí 1 minuto y medio charlando nada más. Ha sido gratísimo este encuentro contigo, agradabilísimo y espero que nos volvamos a encontrar a no mucho tardar. Seguro así será, César. Un abrazo hasta el sur de la Florida. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga, Blanca. Igualmente, hasta luego. Amigos, hasta la próxima.